Listo, chicos. Iniciamos entonces nuestros ejercicios. Sí, sí, sí. A ver, por si acaso que el test del día de hoy es ahora, terminando la clase, nada más al instante, ¿ah? Así es que muy atentos con lo que estamos desarrollando, cómo estamos desarrollando, porque eso es justamente, de ahí va a venir nuestra evaluación. ¿Ya? Así es que atentos, por favor. Preguntas en cuanto tengan dudas. Listo, a ver, miren. Dice, calcular el peso del bloque. Nos dan un bloque que tiene una masa de 6 kilogramos, entonces nos pide calcular el peso. Chicos, ¿cómo se calcula el peso? ¿Recuerdas qué es el peso? Claro, el peso es lo que nosotros conocemos como la fuerza de gravedad, ¿cierto? El peso se representa con la letra W. Y además también sabes que se puede obtener su valor multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Ya está. Eso es el peso y de esa manera se calcula. La representación del peso de la fuerza de la gravedad, mira, está acá. Es una flecha que apunta hacia abajo, ¿sí? Que parte del centro del bloque, ¿está bien? Y que va a irse dirigida siempre verticalmente hacia abajo, ¿ya? Ya está. Ya tenemos por acá. Muy bien. Así es, exacto. Ya lo han calculado algunos, ¿no? Entonces vas a decir por acá, el peso se obtendría como el valor de la masa, que vale 6, ¿sí? Por el valor de la aceleración de la gravedad, que es dato, pero que tú también sabes cuánto vale, ¿cierto? 10, por lo tanto, el peso valdría 60 newtons aproximadamente, ¿no? Digo aproximadamente porque la aceleración de la gravedad, recuerda que no es exactamente, no es 10, sino que nosotros lo redondeamos, ¿no? Por eso ponemos 6 por 10, 60 newtons para esta fuerza de gravedad. ¿Está bien? Listo, chicos, sencillo entonces, miren, tenemos la representación de ella, ahí está, la gráfica de la fuerza de gravedad y su valor. Entonces, por acá tú podrías decir, podrías decir que esta fuerza de gravedad equivale a 60 newtons, ¿no? También podría decir eso, ya está. Listo. Muy bien, pregunta número 1 resuelta entonces, por favor, ¿hay alguien tiene alguna duda, consultas, chicos? Pregunten, ¿ah? No se olviden de estar preguntando en cuanto tengan dudas, ¿sí? Listo. No hay dudas, me dicen entonces. Ok, continuamos y no hay preguntas, ¿sí? Listo, pasamos a la siguiente. Pregunta número 2. A ver. Ya, ok, lo pongo. Ahí está, esa es la número 1. ¿Listo? Ya está, ahora sí lo puedo cambiar, ¿cierto? Muy bien. Listo, pregunta número 2, chicos. Dice lo siguiente. Graficar y calcular el peso de bloque. A ver, ¿cómo graficaríamos el peso de bloque? Primero graficar, luego lo calculamos cuánto es su valor. Pero primero graficamos. ¿Cómo se grafica, chicos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que dibujar? El peso. Ya claro, vamos a graficar el peso. ¿Cómo se grafica? Es una flecha perpendicular, ¿será perpendicular? El peso, por cierto. Es una flecha vertical, apuntando hacia abajo. Es una vertical, ¿sí? Apuntando hacia abajo. Listo, entonces L es la fuerza de gravedad, miren. ¿No? O peso, ¿no? Recuerda, peso, fuerza de gravedad. Entonces ustedes por acá dirán de nuevo, el peso, ¿listo? Vamos a familiarizarnos con él, que es que se representa con W, que es igual a la fuerza de gravedad, se calcula pues como masa por aceleración de la gravedad, ¿cierto? Dando el valor de la masa 3 kilogramos por dato del problema y la aceleración vale 10. Por lo tanto, el peso valdría 30 newtons. 30. 30 newtons, ¿cierto? Muy bien. Ya está, entonces ya tenemos, miren, él es la gráfica y podríamos ponerle por acá también su valor. Él vale 30 newtons. Ya está, miren. ¿Listo? Vector perpendicular, ¿sí? Y no tenemos su valor de, vale 30 newtons. Ya está, chicos. De esa manera entonces se calcula y se grafica el peso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda acá? No, profesor. Ok, continuamos entonces. Está bien, todo bien, dicen. Listo, siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Pregunta número 3. A ver, dice lo siguiente. Si un cuerpo pesa 450 newtons, ¿cuál es su masa? Ah, mira, ¿recuerdas lo contrario? ¿Cierto? Entonces vamos a poner por acá. Si el peso de un cuerpo, no te olvides que es equivalente a la fuerza de gravedad. A ver, dime, Julio. Tiene que dividir. Se dividiría, ¿cierto? Muy bien, así es, excelente. Por ella lo hicieron, ya me dijeron cuánto vale, así es. Sería, pero vamos a recordar la ecuación. Mira, la fuerza de gravedad se calcula como masa por aceleración de la gravedad, ¿cierto? Así es. Y la fuerza de gravedad o peso te están dando. O sea, él vale 450 newtons. Él va a ser igual a la masa, que es justo lo que te piden por la aceleración de la gravedad que vale 10. Entonces el 10 pasaría a dividir, ¿no? Y quedándote pues que la masa es 450 sobre 10. ¿Sí? Dándote un resultado de 45 kilogramos, justo como lo han mencionado ustedes, ¿no? Por ahí lo han puesto varios. Ya está. Este sería entonces, chicos, el valor de la masa para este cuerpo. ¿Sí? Si pesa 450 newtons, su masa será pues de 45 kilogramos, ¿ya? Listo. A ver, consultas, preguntas, alguna duda. No, profe, todo bien. Ok, listo, todo Ninguna claro. pregunta, profesor. Dime. Ah, ni una me dijiste, ¿no? Ninguna Sí, pregunta, ok, profesor. sí. Está bien, Ricardo. Listo, muy bien, chico, muy bien. Continuamos entonces, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Te das cuenta que es tan sencillo entonces los ejercicios para el día de hoy, ya? A ver, dice, determina el peso de una masa de 5.3 kilogramos. Ya, nos están pidiendo esta vez el peso, mira. Nos piden el peso, ¿sí? El peso, ¿no? Que es equivalente a la fuerza de gravedad de una masa de 5,3 kilogramos. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra ecuación que conocemos y diremos, bueno, el peso, que es lo que necesito calcular, sería masa, mira que vale 5,3, ¿está bien? Por la aceleración de la gravedad que ustedes saben que vale 10. ¿Cuánto valdría el peso entonces, chicos? A ver, 5,3 por 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 5,3 por 10? Claro, este es un número decimal. ¿Cómo multiplicamos un decimal por una cantidad entera? A ver, ¿recuerdan ustedes? 50.30. ¿Será 50.30? A ver, vamos a explicar cómo se multiplica. 53 me dicen por ahí. Así es, muy bien. Vamos a explicar cómo sale, ¿sí? Miren. 5,3 por 10. Lo único que tienes que hacer es multiplicarlo como si fuese un número entero. O sea, 53 por 10. ¿Cuánto es 53 por 10, chicos? 530, ¿sí o no? Ya 53. está. Ya está. Sí, el resultado es 53, pero cuando tú multipliques 53 por 10 es 530. O sea, tienes que multiplicarlo como si fuesen dos números enteros normales. Ahora vas a contar. Mira, esta coma ocupa un decimal. Por lo tanto, de derecha a izquierda también vas a contar un decimal. Un decimal y ahí pondrías la coma. Si tú te das cuenta, tendrías 53,0. ¿Qué sería exactamente 53? 53 newtons como unidades para esta fuerza, ¿sí? Listo, ahí está. Muy bien. Esa sería entonces, chicos, la respuesta para esta pregunta, ¿no? Te piden el peso. Listo. A ver, consultas, dudas, alguna pregunta. ¿Nada? ¿Todo claro? Ok. Listo. Muy bien. Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Pregunta número 5. Dice, graficar y calcular el peso del bloque. A ver, chicos, ¿cómo graficaríamos el peso? ¿Cómo? Multiplicar el kilogramo con el... Claro, eso es para obtener su valor numérico, ¿cierto? Pero primero me dicen que lo grafique. ¿Cómo graficaríamos el peso?
¿Cómo se grafica el peso? Es un vector, ¿ah? ¿Cómo se grafica? Claro, ese es el valor ya numérico del peso. Pero nos están pidiendo también que grafiquemos. Muy bien. Desde el centro del cuerpo, del bloque, vamos a dibujar una flecha vertical que apunta hacia abajo. Chicos, L es la fuerza de gravedad o peso. No se vayan a olvidar, por favor. ¿Ah? Esta es la gráfica. Es importante que sepan cómo graficarla, ¿sí? Ya está. Entonces, tendríamos ahora que decir cuánto vale el peso, ¿no? El peso o fuerza de gravedad se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? En este caso sería, el peso sería masa que vale 8 kilogramos, muy bien, por la aceleración de la gravedad que vale 10. Por 10 sería Dándote un valor 80 de newtons. 80 newtons. Ahora, algo adicional. Si nosotros queremos representar el peso, recuerda que como es un vector, tienes que ir acompañado de una dirección, ¿cierto? Dime, por favor, si lo vemos como un vector, ¿ah? Si vemos el peso dividido vectorialmente, ¿hacia dónde tendrías que poner el vector? ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo. Entonces sería como una flechita acompañada hacia abajo, ¿sí? ¿Listo? Ese sería el vector peso o el vector fuerza de gravedad. Pero si tú lo pones solamente 80 newtons, eso sería su módulo, ¿ya? Pues por acá tenemos el vector 80 newtons, pero con una flechita hacia abajo, porque hacia ese lado va a apuntar la dirección del peso. Listo, muy bien. Esto sería entonces la respuesta para esta pregunta, chicos. ¿Alguna consulta? Ok. ¿Consulta, duda, chicos? No, es que Una pregunta, profesor. Se ve fácil. está fácil, ¿cierto? Muy bien. No, mira, te explico. El peso se calcula de una única manera. No es que van a haber distintas formas para calcular el peso, es única. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué me sale varios pesos en distintos ejercicios? Ah, es que va a variar de la masa, pues. Necesitas considerar la masa, mira. Esta masa estás colocándola acá y lo multiplicas por 10, nada más. Por eso no es que haya varias fórmulas para el peso, es una sola fórmula en donde estamos reemplazando pues distintos valores de masa, ¿no? En este caso la masa vale 8. En los ejercicios que ya hemos desarrollado tenían otro valor. Por eso al reemplazarlo y multiplicarlo por 10 era pues salía otra respuesta, ¿no? ¿Está bien? Pero es el mismo, no es que haya diferentes fórmulas para calcular la masa, el peso, perdón. ¿Ya? Listo, es una sola. Es esta de acá. Esta es la única ecuación que estamos usando, chicos. Muy bien. Continuemos entonces. Pregunta número 6. Dice, grafica el peso y la fuerza de reacción normal en la siguiente figura. Acá solamente nos piden que grafiquemos, no nos piden que calculemos su valor. Bien, chicos, ¿cómo graficamos el peso? A ver. ¿Cómo graficaríamos el peso? Vamos. ¿Qué se hace para dibujar? Una flecha hacia abajo. Muy bien. Una flecha hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. L es el peso, por favor. ¿Ah? Sale desde el centro del cuerpo y apuntando hacia abajo, de manera vertical. L es el peso, ¿sí? Bueno, por acá. L es el peso, ¿sí? ¿Listo? O fuerza de gravedad. Muy bien, ya tenemos el peso. Pero no nos pide solamente el peso. ¿Qué nos está pidiendo también? Fuerza de reacción. Fuerza de reacción. ¿Cómo graficamos la fuerza de reacción, chicos? Ella sí, esta fuerza sí tiene que ser perpendicular. ¿Está bien? Esta fuerza tiene que ser perpendicular. La fuerza de gravedad no es perpendicular, porque ¿cuándo se establece la perpendicularidad? Cuando haya dos segmentos y el ángulo que forme entre ellos es de 90 grados. Ahí hay una perpendicularidad. Pero acá en la fuerza de gravedad no. ¿Listo? Acá no. Acá la fuerza de gravedad es una línea vertical hacia abajo. En cambio, la fuerza de reacción normal sí es una fuerza perpendicular. ¿Y perpendicular con quién?
con el contacto que tú que tú has encontrado entre el bloque y la superficie. Mira, acá está el contacto. Ese es el contacto. ¿Sí? Acá está el contacto. Por lo tanto, la fuerza normal tiene que estar ingresando hacia el contacto y una perpendicular, o sea, formando 90 grados. Perpendicular significa que forma 90 grados. Ya está. Él sería entonces la fuerza normal. Y vamos a llamar normal N. Ahora, en algunas alternativas, a veces no aparece la gráfica así. A veces tú vas a terminar así de problemas y decir, profesor, yo he graficado, pero no hay alternativa, no hay respuesta. Y no es porque la fuerza está, o porque lo has graficado mal, sino porque en las alternativas tal vez se ha considerado que esta normal pueda ir por acá. Mira, y no hay problema, porque recuerda que él puede viajar en su línea de acción, ¿sí? No hay ningún problema que esté ahí. Como también, por ejemplo, la fuerza de gravedad puede dejar de estar abajo y va a pasar a estar arriba. ¿Listo? Ahí está, mira. Entonces no te vayas a olvidar, por favor, estas fuerzas tienen una forma de cómo graficarlas y tienes que respetarlas, ¿ya? ¿Listo? Son flechas, unas son verticales, habrá fuerzas horizontales también y tenemos esta fuerza normal que está de manera inclinada. Listo. Eso es la respuesta, chicos. Ahora, si por A tal vez te vienen las alternativas, como te decía, en la alternativa te va a venir así, mira, solamente el bloque, y las fuerzas, pues, ¿no? Que sería la fuerza de gravedad, a ver, la fuerza de gravedad, ¿listo? Él, y la fuerza normal, ¿no? Que sería él. Listo. Esas dos nada más. Fuerza de gravedad, fuerza normal. Profesor, ¿sobre un cuerpo habrá solamente dos fuerzas? No. Justamente tú tienes que encontrar cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. En este caso solamente encuentro dos porque hay. Primera, fuerza de gravedad, que es la que siempre está presente, ¿no? Sí, por la masa de la Tierra. Y la segunda, la normal, porque hay superficie de contacto. Si hubiese otras condiciones más, podría haber más fuerzas. ¿Ya? Pero en este caso solo tenemos dos. Muy bien, listo, sigamos por favor. Siguiente pregunta. Pregunta número 7, mira, te dice calcular el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. ¿Qué hacemos? Primero vamos a ¿Qué graficar. hicimos en el ejercicio número 6? ¿Regreso? Ok. Por favor. Ya está, no hay problema. Listo, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer acá ahora? Lo primero que hacemos, chicos, es encontrar todas las fuerzas que estén actuando sobre esta esfera. Comenzamos por la primera que te dije que es la que todos los cuerpos tienen. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál será la fuerza que todos los cuerpos tienen, chicos? Y que tienes que graficarla muy bien. Así ¿Tensión? es. No. La fuerza de gravedad. Esa es la fuerza que está presente en todos los cuerpos. No te olvides. Fuerza de gravedad, ¿sí? Y que tú sabes que puedes calcular su valor. ¿Sí o no? Multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto sería, chicos, la fuerza de gravedad entonces? Sería, mira su masa, 8,2. Multiplicado por la aceleración de la gravedad que vale 10. Por lo tanto, la fuerza de gravedad, ¿cuánto vale? 8,2 por 10, 82 newton. Ya sabes cómo multiplicar también decimales, ¿ah? Lo hemos visto. Entonces tendrías 82 newtons y ya sabes que va hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Listo, pero esa es la única fuerza que está actuando sobre este bloque, chicos. La única fuerza que está actuando sobre el bloque. Perdón, sobre la esfera. ¿Será la única que actúa sobre la esfera o habrá otra fuerza más? ¿Con quién más interactúa la esfera? ¿Con quién más? Aparte de la Tierra, ¿no? Que siempre está. ¿Con lo que lo sujeta? ¿Ya? ¿Qué cosa es él? ¿Qué cosa es esto? Una cuerda, ¿cierto? Listo. Por lo tanto, si hay una cuerda, se generaría una fuerza de tensión. Para ello, miren, hacemos un corte y trazamos la fuerza de tensión hacia abajo. Ya está. ¿Sí? Listo. Hacemos un corte, trazamos la fuerza de tensión que está saliendo de esta esfera y apuntando hacia el corte, mira, que tú has hecho. ¿Estamos?
Él es la fuerza de tensión, chicos. Él es la fuerza de tensión, este vector que va hacia arriba. ¿Sí? Listo, pero a nosotros nos piden calcular cuánto vale ese valor de la tensión, justamente. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar acá, o establecer, vamos a adelantarnos un poco porque eso ya corresponde a la siguiente clase, son las condiciones de equilibrio. Para que exista equilibrio, las fuerzas tienen que anularse. Entonces, quiere decir que si yo establezco, en este caso hay fuerzas verticales, tendría que establecer que la suma de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Chicos, ¿qué fuerzas van hacia arriba según el gráfico y lo que ustedes han dibujado? Es la tensión. Él va hacia arriba, mira. Debe ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Hacia abajo, ¿quién está yendo? Mira, hacia abajo la única que está es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Por lo tanto, la tensión va a ser igual a ¿cuánto? Si la fuerza de gravedad ya sabes cuánto vale, la tensión también valdría ese valor. ¿Cierto? Ya está. Y ahí tendríamos la respuesta para esta pregunta. Te piden cuánto vale la tensión, o sea, el módulo. ¿Listo? Pero además también estamos obteniendo cómo se grafica. ¿Listo? Porque esa es, con eso tenemos que comenzar. Primero, graficando las fuerzas. Listo. Muy bien, chicos. Preguntas, por favor, acá está esta pregunta. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta este ejercicio? No, profesor. Ninguna Listo. pregunta, profesor. Muy bien. Entonces, creo que hemos llegado ya a la parte final de nuestros ejercicios.